Mucha gente me dice, wow, 31 emprendimientos. Y digo, ya, pero pregúntame cuáles de esos han sido un reverendo fracaso, ¿no? 25 han sido un desastre absoluto. En realidad soy emprendedora empírica, no tuve la posibilidad de estudiar en la universidad a pesar de que era muy buena estudiante. O sea, yo no tenía tiempo para ver tele. Yo leía Dale Carnegie, leía desde Brian Weiss. O sea, me he devorado todos los libros. Tú pregúntame de cuál quieres hablar y yo probablemente lo he leído al 90%. Porque las chicas de mi edad de pronto tienen una vida normal y pueden salir los viernes y sábados que sea divertirse. Yo trabajaba todos los viernes y sábados de 6 de la tarde a 3 de la mañana en el aeropuerto. No era fácil para mí mantener remedios, oxígeno, enfermera, cama clínica. Vivía para pagar las cuentas de la casa. Wendy Wunder, una súper emprendedora con más de 30 emprendimientos, speaker del EXMA de TEDx Internacional y mucho más. Hoy vamos a tener una súper conversación con una mujer extraordinaria, así que prepárense que esta conversación con Wendy va a estar increíble. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Circum Podcast, esta cuarta temporada donde estamos hablando de la importancia de eventos presenciales y por supuesto de Circum Experiencia. Así que hoy tenemos una súper invitada, estoy muy feliz, muy emocionado. Es la primera vez que la vamos a entrevistar, es una empresaria exitosa, speaker y es una persona que sé que les va a ayudar muchísimo. Así que ayúdenme a darle la bienvenida a Wendy. ¿Cómo estás? Ay, feliz de estar aquí contigo, Cristian. Realmente creo que, no sé por qué no he estado desde la primera temporada, pero estoy feliz de que me hayas invitado y nada, de compartir contigo. Estamos muy felices de tenerte aquí. Justo hemos hablado bastante por WhatsApp, pero es la primera vez que nos vemos en persona. Algo he visto de la historia que tienes y me pareció súper impactante. He leído también de eso. Pero cuéntanos mejor tú cómo ha sido esa historia de emprendimiento desde el inicio y que las personas un poco te conozcan un poco más. Bueno, realmente yo tengo una historia de vida muy particular porque nací y viví en un circo hasta los 7 años de vida. Entonces tuve una vida nómade. Viajábamos de ciudad en ciudad y claro, para mí el mundo es un lugar diverso por norma, ¿no? Yo viví la normalidad en esos primeros 7 años de vida donde todas las razas, las religiones, las culturas navegaban como peces en el agua, ¿no? Tú podías ver, siempre digo, había una pareja que era un enano con una rusa que medía casi 1,80 m y estaba bien, ¿no? Veías una pareja, un trío de gays y no una pareja y también estaba bien. O sea, nadie trataba de imponerle a la otra persona su norma, que era lo que había vivido de chico y consideraba la normalidad, tu religión, la forma en que ves la vida. Entonces, sí, vengo de un mundo bastante particular. ¿Cómo es vivir y crecer en un circo, ¿no? O sea, ¿y cómo fue eso? ¿Por qué esa fue tu circunstancia en ese momento? Mi papá era un húngaro inmigrante que venía luego de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Tiani, el dueño del circo. Tiani era judío, mi papá era, húngaro, digamos que estuvo del lado, sin querer, porque era muy chico, le tocó estar del lado de los alemanes. A pesar de eso, estuvieron una relación muy linda, se hicieron muy amigos. Mi papá era mayor, pero mi papá era corredor de autos. Mi papá era como... todo lo que tuviera motor le funcionaba, ¿no? Corría autos, volaba aviones, trabajaba en una empresa era una empresa de transportes de camiones que iban por toda Latinoamérica y ahí es cuando Tiani lo contacta y le dice, yo creo que tú me manejes la parte logística del circo, el circo está creciendo, ¿no? Tú sabes, en esa época nosotros viajábamos de ciudad en ciudad, pero con todo, o sea, con elefantes, con tigres de Bengala, con orangutanes, monos, todo el crew del circo, las aguas danzantes, los toldos, era una carroza así como súper larga, ¿no? Yo me acuerdo de ir adelante en el camión con mi papá y ver por el retrovisor, ¿no? Pues éramos una caravana inmensa, ¿no? Y eso no existe hoy en día, ¿no? Pero se conocen y mi papá no era cirquero, de hecho nunca lo fue, o sea, cirquero de hacer, alguna de estas artes escénicas. Mi papá era más bien quien manejaba la parte logística y administrativa del circo, o sea, era el otro lado del circo. Y a mi mamá y a mi papá, mi mamá hija de italianos, pero que nació en Chincha. Entonces imagínate la mezcla nomás, ¿no? La chinchana con el húngaro, y acá vengo yo la media, ¿no? Y fue esa relación la que nos llevó a ir por 3 meses. Mi papá solamente le había aceptado a Tiani
trabajar 3 meses ayudándola un poco a ordenar sus temas contables y la parte logística, comprar los camiones nuevos y demás y nada más. Pero se enamoraron, mi papá y mi mamá se enamoraron del circo y trataron de aguantar lo más que pudieron hasta que ya pues tocaba que yo vaya al colegio. Así que a los 7 años decidieron que dejábamos esa familia del circo, ese mundo que para mí era extraordinario, ese lugar donde caerse es la única forma de aprender, donde evitar caerse es la forma de nunca volverte en ese artista extraordinario en el cual todos los cirqueros sueñan. Para mí, esa prueba-error es la única forma de dar ese primer salto mortal o no caerme de la cuerda floja, ¿no? Y en este mundo que vivíamos, el mundo de los encarrilados, pues vamos en estos vagones diferenciados por clases sociales, razas y demás, y donde a la primera que te equivocas, pues tienes sanción, ¿no? Desde el colegio y demás, ¿no? ¿Cómo manejas ese cambio de mentalidad entre la mentalidad del circo en donde fracasar es la única forma de aprender, de destacar y de salir adelante versus la educación tradicional de entrar al colegio y donde cada fracaso es como penado, por así, penado entre comillas, ¿no? Mala nota, oye, ¿qué te pasa? Reprobar y así. Para mí fue muy duro. Hoy que lo miro hacia atrás, me queda claro que fui sujeta de bullying. Era la niña loca del circo que decía que su mascota era un elefante. Mi elefanta nació cuando yo tenía 4 años y medio, nació en cautiverio. Fue la primera elefantita que nace en un circo en cautiverio. Y claro, fue muy duro porque ni me entendían ni yo los entendía, ¿no? Poco a poco, digamos, fui aprendiendo. Sí, en ese proceso de tratar de como dicen en inglés, fit in, ¿no? De encajar. Mi mamá me sugería mucho, también desde el lado de una madre que trataba de proteger a esta niña sujeta de bullying, era trata de pasar desapercibida, ¿no? Me repetía mucho, trata de pasar desapercibida. Entonces aprendí durante mucho tiempo que lo mejor para mí era que nadie me vea, que pasar como un fantasma, ¿no? En las clases, en todo, hacer mi nota, irme corriendo a mi casa. No fue fácil porque te darás cuenta que de personalidad natural soy como extrovertida. Por otro lado, mi papá me decía que yo había nacido para brillar y yo no entendía qué pasaba. Me costó bastante, seguimos nómade porque primero fuimos a Sao Paulo, yo solo hablaba portugués, que era el idioma en el que en el circo nos comunicábamos todas estas, digamos, distintos idiomas, ¿no? Porque en el circo tenías rusos, ucranianos, húngaros, chinos, japoneses, entonces había que tener un idioma y era el portugués. Yo solo hablaba portugués. Y tuvieron que escoger Brasil, pero mi mamá no se terminaba de adaptar, mi papá le era muy difícil porque mi papá hablaba 7 idiomas y el portugués era el que más le costaba. Entonces vinimos a Perú, luego a Argentina, y ya en Argentina nos instalamos un poquito más y creo que tuve la bendición de caer en un colegio maravilloso de ex monjas, donde como que empecé a encajar mejor y poco a poco a aflorar quién era yo, ¿no? No fue fácil, te diré, no fue fácil. Me costó bastante, pero una vez que me fui descubriendo, encontré en la actuación y en el deporte, era muy hábil. Entonces así es que fui encajando socialmente y así poquito a poco fui encajando. Y tuve un grupo de amigas maravillosas allá que me abrieron, no sé, la noción de que en verdad en el mundo a veces nos alejamos de las personas o juzgamos por un tema de temor, ¿no? Porque cuando genero rechazo a aquello que no conozco, porque me da miedo que me pueda hacer algún daño. Cuando entendí eso, de que no era que no me querían, sino que de pronto podían tener temor, y que yo también les tenía temor. Entonces se fueron limando estas asperezas y fue un poquito más fácil. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir tal vez en ese momento? Quiero poner contexto porque muchas de las personas que nos escuchan pueden sentirse de esa manera, pueden sentirse que no encajan o que no han encajado nunca en algún ambiente. ¿Qué te hubiera gustado que te digan en ese momento? Qué buena pregunta. Es difícil porque cada caso es diferente y todos tenemos herramientas diferentes como para salir adelante y creo que lo más difícil hoy es, con este tema de las redes y demás, es tratar de encajar en un molde, ¿no? En mi caso, todavía en esa época, tú tratabas solo de encajar con ese circulito social, era más chiquito. No sé si me atrevería hoy a dar como un gran consejo universal, porque es muy delicado, pero creo que lo que más me ayudó es que siempre me invitaron a ser como muy creyente. Cree en lo que, o sea, yo, en mi caso yo soy católica,
Entonces rezaba mucho y también la oración, el ir a misa, el tener mis amigas que también íbamos a un colegio de monjas, nos empezó a unir un poco eso que era universal para nosotras, ¿no? Y yo creo que ese llamado a tratar de ser buenas personas, a tratar de querer a tu prójimo como es y demás, me hizo sentirme un poco más cómoda. Tal vez si hubiera ido a un colegio laico, no sé si me hubiera sido tan fácil encajar con padres digamos, que no tenían mismos valores, mismas formas, ¿no? Creo que el ser auténtico es uno de mis grandes pilares. Creo que eso y el carisma me ayudaron a ir entrando. Entonces, si yo tuviera que invitar o darle algunas herramientas a niños que de repente no tengan tantas habilidades sociales, es tratar de desarrollar la autenticidad, el ser cálido, el enseñarles que justamente la gente a veces uno no entiende, pero por temor te rechazan, ¿no? Y no tratar de agradarle a todo el mundo, porque realmente no se puede, ¿no? Que es un poco esto que está pasando con las redes, que queremos que todo el mundo nos apruebe, que todo el mundo nos quiera y que ese querer se traduce en likes y en qué genia, qué linda, ¿no? Y cuando no tienes eso el ego va creciendo y ahí es como el peor enemigo. Creo que cuando uno mantiene el ego a raya, en cualquier edad que tengas, te va mucho mejor. Pero no es fácil dar una recomendación en todo caso. No, total. yo creo que es importante. Todo lo que mencionas me pareció importante, pero sobre todo la parte de que no te importe tanto el qué dirán, ¿no? Al final yo creo que muchas veces es importante el que tú puedes decir de ti mismo, sobre todo cuando eres joven. Es difícil, porque tu personalidad siento que se forja mucho por lo que los demás dicen más que por lo que tú dices, ¿no? Te quería pedir para continuar con la historia, o sea, la parte de dentro de tu vida, cómo pasas de, ok, estás en el circo hasta los 7 años, después vas al colegio, me imagino fuiste primero en Brasil, luego en Argentina. ¿Terminaste en Argentina o en...? Sí. Terminaste en Argentina. ¿Qué pasó luego? ¿Cómo llegaste de todo esto a hoy en día emprender, tener diferentes espacios para dar conferencias, la empresa que te está yendo súper bien? Cuéntanos qué sucedió al medio. Bueno, fue un recorrido bastante largo. Yo en mi haber he tenido 31 emprendimientos que van desde exportar prendas de algodón a Sears en algún año y hacer todo ese proceso que dije, esto no es para mí, ¿no? En realidad soy emprendedora empírica, no tuve la posibilidad de estudiar en la universidad a pesar de que era muy buena estudiante y ingresé primero a la universidad y demás. Pero la situación en Buenos Aires no era fácil, yo no tenía familia allá, dentro de todo aquí en Perú tenía a las hermanas de mi mamá, a mis tías, a mis primos, acá había un círculo contenedor mucho más, era una net de contención mucho más fuerte para mí. La diferencia además entre la edad de mi papá y mi mamá era bastante amplia y mi papá no estaba muy bien de salud. Y a los 18, 19 años, a mi papá le da un derrame cerebral y me toca pues ser esa niña o chica, no sé, joven, que tiene que tener pues 3 trabajos para poder mantener oxígeno, enfermera, luz, agua, teléfono, no teníamos departamento. Entonces, claro, me tocó una etapa muy dura en la que yo no entendía por qué todas las olas me revolcaban solo a mí, ¿no? Yo decía, ¿por qué las chicas de mi edad de pronto tienen una vida normal y pueden salir los viernes y sábados, aunque sea divertirse? Yo trabajaba todos los viernes y sábados de 6 de la tarde a 3 de la mañana en el aeropuerto Jorge Chávez, que queda como 1 hora y tantito, y salía pues a las 3 de la madrugada, ¿no? Entonces, mis días libres eran martes y miércoles. Entonces, definitivamente no tenía una vida como el resto de las chicas o mis primas de pronto, ¿no? Pero como no era suficiente, además tenía que emprender. O sea, tenía que comprar ropa en Estados Unidos con los pasajes que tenía, venir y venderlo. Aparte, hacía comerciales de televisión, tenía algunos contratos, hace muchos años. Con Inca Kola, con una marca de maquillajes muy conocida, entonces eso también me daba otro ingreso extra. Y como trabajaba de noche, entonces de día podía trabajar desde anfitriona, lo que fuera, porque no alcanzaba para mantener papá y mamá, enfermera y demás. Así que digamos que esta vida que hoy entiendo entiendo y asimilo que te pasan por algo, sí me ha permitido hacer un recorrido muy duro,
en este mundo del emprendimiento, ¿no? Sin herramientas, y mis herramientas han sido mis libros, mis mentores, como digo yo, el escuchar, el ver, el no perder tiempo viendo tele. O sea, yo no tenía tiempo para ver tele. Yo leía Dale Carnegie, leía desde Brian Weiss, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. O sea, me he devorado todos los libros. Tú pregúntame de cuál quieres hablar y yo probablemente lo he leído al 90%. Entonces sí fui muy chancón, es decir, bueno, no tengo las herramientas para estudiar en la universidad, pero yo tengo que salir adelante. No hay chance de no sacar esta familia adelante, o sea, ¿no? Así que fue duro, pero creo que me dio esas herramientas para sentir y darme cuenta que definitivamente, como digo yo, del suelo no paso. O sea, más allá de aquí, ¡pa! ¡Pum! El rebote acá en el piso con el emprendimiento y de nuevo no pasó nada, acá estoy. No es tanto, ¿no? A veces pensamos que un agujero negro nos va a tragar y vamos a terminar en Timbuktu. Y no es verdad. Desde aquí no vas, acá. ¿No? Entonces el tema es lanzarse a emprender y no preocuparte tanto por el qué dirán. Yo no tenía nada que perder y eso te da una ventaja enorme. Pues cuando tú, you don't have anything to lose, como dicen los gringos, no, nada, no pierdes nada. O sea, lo único que pierdes es no hacerlo y que te digan que no. Y el no ya lo tienes. Entonces, nada, me lanzaba pues con mi maleta de ropas a vender, importé chulucanas, me estafaron. Mucha gente me dice, wow, 31 emprendimientos. Y digo, ya, pero pregúntame cuáles de esos han sido un reverendo fracaso, ¿no? Y yo te puedo decir, 25 han sido un desastre absoluto. Pero no tendría el emprendimiento que tengo ahora, facturando lo que tengo ahora, con un equipo maravilloso como el que tengo ahora, y no estaría parado donde estoy sin esos 25 fracasos, ¿no? Entonces, no lo veamos como un fracaso, que también es una palabra que hay que erradicar. Simplemente hay que verlo como esas oportunidades de crecimiento, aprendizajes. Cambiemos fracaso por aprendizaje. Pero bueno. No, me encanta lo que dices. De hecho, lo comparto al 100%. Y hay una pregunta que te quiero hacer, porque tú pasaste, o sea, yo creo que todos en la vida pasamos por situaciones difíciles, en diferente medida, cada uno tiene su propia como guerra interna, que puede ser desde que lo despiden de un trabajo, un emprendimiento va mal, hasta un tema de salud, lo que sea. Pero cada uno yo creo que tiene situaciones muy difíciles. ¿Qué crees? O sea, tú en este caso la tuviste a los 18 años. Y eso es, a mí me parece fuerte y yo creo que hay muchas personas que pueden aprender de eso. O sea, ¿qué te llevó a tomar las riendas de tu vida y de tu familia? Porque no solo fue la tuya en ese momento. O sea, porque tú en ese momento pudiste hundirte, pudiste decir, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? Victimizarte, tirarte al piso y quién sabe qué pasa con tu familia. ¿Qué fue lo que te llevó a sacar esa actitud, ese ímpetu de salir adelante? ¿Hay algo que te haya marcado, que hayas pensado en ese momento? Mira, yo tuve un mentor que fue Tiani, que para mí era, yo veía, él me contaba las historias, o yo escuchaba desde muy chica que él había llegado pues a Brasil con un mazo de cartitas a los 17 años, huyendo él estuvo en el Danubio cuando estaba congelado y los judíos, digamos, caen dentro del Danubio porque los alemanes, ¿no? Empiezan a disparar en el Danubio y el hielo se rompe y cae él, cae su hermano, cae su familia y solo se salva él. Y de pronto yo veía pues este circo maravilloso con trajes traídos pues de Japón, plumas, elefantes, la carpa, que era un sueño, y siempre decía, si él puede, yo también puedo. Entonces creo que esa idea de sentir que sí se podía a pesar de que tenías pocos recursos, sino que más valía las ganas que tenías de trabajar y de salir adelante, que creo que eso fue algo como si fuera esa pimienta que te mueve para hacer las cosas. También es cierto que creo que también tiene que ver un poco con ese ADN que uno tiene, de retarse, de querer jugar, de ser curioso, de decir, bueno, ¿cómo voy? Si me dicen que no, vuelvo a intentar. Es como, tal vez tenía una cuota o una dosis de inmadurez, ¿no? En ese no tener tan claro qué piso estaba pisando, sino era como más como ese juego, ¿no? Yo tengo que poder, y no me salía algo y volví a intentar, y volví a intentar, y volví a intentar, hasta que ¡plum!, me salía y me sentí orgullosa. Hoy por hoy lo he hablado en varias charlas, ¿no? Pero creo que uno de los, no sé si la palabra no es truco, pero una de las herramientas que a veces uno más necesita en momentos de crisis es trabajar en el ego, curiosamente, porque te vas nutriendo y te vas diciendo a ti mismo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero tienes que tener mucho cuidado porque ese ego en algún momento de tu vida te puede hacer pisar el palito y tienes que empezar a desalimentarlo y decir, ya, basta, arraya, mijo, porque si no te empiezas a sentir ese todopoderoso, esa persona que porque tiene más o puede ya hacer más cosas, tienes no sé, la razón en todo lo que dices, ¿no? Entonces,
creo que alimenté mucho mi ego de chica mirándome al espejo diciéndome, tú puedes, bueno, vamos, que tú puedes, ¿no? Y es como, y empuje, y hablarte a ti mismo, porque no había mucha gente alrededor mío como para hacerme como, vamos, te va bien, te felicito, ay, si te va bien en tal cosa, te invito a un viaje, ¿no? ¿Qué viaje? ¿Verdad? Si te va bien en tal cosa, pues, no sé, de repente comprar una alfombra nueva para la casa y eso, ¿no? O sea, vivíamos bastante austeros, o sea, no era fácil para mí mantener desde, como te digo, remedios, oxígeno, enfermera, cama clínica, o sea, vivía para pagar las cuentas de la casa. Y fue un largo trayecto, 7 años casi, ¿no? Que mi papá estuvo cuadripléjico, primero parapléjico, después cuadripléjico. Además, creo que lo más duro ahí es la parte emocional, ¿no? En la que ves mal a tu familiar y tú no puedes hacer nada y eres impotente. Y ver un hombre que volaba aviones, autos, carros de carreras, ha corrido caminos del Inca y todo, verlo postrado y que solamente se podía comunicar conmigo con el guiño de un ojo. Yo decía, Dios, de verdad fue una etapa muy dura, pero hoy que pasó el tiempo, como que abrazo ese espacio y creo que me ha hecho mucho de lo que soy hoy, en todo el sentido, ¿no? Entonces, puedo decir que me siento orgullosa porque si hubiera podido evitar ese dolor en mi papá lo hubiera hecho definitivamente, pero siento que por algo pasan las cosas. En el minuto que te pasan no las ves, pero luego que pasa el tiempo dices, ajá, acá estaban todas las lecciones que yo tenía que aprender, ¿no? Totalmente, yo creo que situaciones difíciles son las que al final forman la personalidad, el carácter, la actitud de cada uno y es lo que al final te construye, ¿no? O sea, situaciones así te pueden destruir o te pueden construir y qué bueno que en tu caso te haya ayudado a construirte. Quería preguntarte ahora, volviendo al presente, hoy estás dando conferencias, tienes una marca personal muy reconocida. Justo antes de comenzar a grabar hablamos de un tema que a mí me llama la atención y te lo voy a preguntar. Y es justamente para que luego lo corten y salga un clip chévere. ¿Qué opinas de las redes de mercadeo? Bueno, en algún momento incursioné yo en las redes de mercadeo porque como sentía que pues tenía muchos skills para la venta, siempre he sido y soy vendedora nata, pero porque me gusta. O sea, cuando alguien le dice, ¿qué opinan de las ventas? Cuando doy charlas sobre ventas, que doy muchas, la gente se le paran los pelos, se desespera. O sea, ventas es como, ¡ah! No quiero. Para otras personas, muy pocas, la venta es como un juego, es como, ya vamos a jugar backgammon, entonces jugamos, no me salió, ya, de nuevo, otra partida, ¿no? Entonces, si lo empiezas a ver como una forma un poco más ligera, sin tomarlo tan a pecho, es más divertido. Entonces, en algún minuto decidí probar y entré en una línea que recién entraba a Perú y tal, una marca cosmética. Y en una semana ya tenía 10 inscritos. O sea, ya me había ganado un viaje a Cancún, me fui a Cancún y todo. Y después me di cuenta que no era tan fácil como yo esperaba, porque pues hay que sostener que tú eres como el hombre orquesta en muchas cosas, ¿no? La gente piensa que porque tú vendes, tú eres el que les tiene que construir el negocio a ellos. Entonces, si tu red va creciendo, tú tienes que ser como multiplicarte por 1000. Y tenía mis hijas chicas y trabajaba, entonces esto lo hacía de noche hasta que un día dije, no, esto realmente no es para mí o no es para mí en este momento. Luego entré al mundo por el otro lado, que fue empezar a hacer eventos para varias empresas de redes de mercadeo y realmente lo miro como un insider ahora, como desde adentro, ¿no? Porque hago la producción, hago megaproducciones, 15,000 personas, Tony Robbins, Panamá, ahora estamos yéndonos a hacer unos igual de grande en Barranquilla. Y me parece fabuloso. ¿Sabes qué? Me encanta. Me parece tan atractivo. Me hubiera encantado yo tener una línea de redes de mercadeo y generar mi propio producto y comercializarlo. Para mí hubiera sido un sueño. Ya estoy en otra cosa, pero es un mundo maravilloso que si lo empiezas a descubrir, obviamente tienes que tener un producto de primera, porque si tu producto no es de primera, no importa qué hagas, no vas a vender, porque justamente si el producto no se vende solo y tú no le vas a invertir publicidad, sino que es word to mouth, no, o sea, de boca a boca, mi Spanglish, es un producto que va de boca a boca, entonces tienes que tener un muy buen producto que cuando alguien lo consuma diga, wow, realmente veo la diferencia. Entonces, si el producto es bueno, el resto
nada, tienes que sostenerlo bien, empaquetarlo bonito y nada, y mantener motivada a la gente, porque eso es un tema de motivación. Acá el truco está en que todo el tiempo hay acciones de motivación, de que no se te baje, porque si no pierdes. Entonces eso a mí me fascina. No, a mí me encanta. Me encanta la industria. Me parece que es una súper escuela de ventas y escuela de negocios en general. Ahora te quería preguntar otro tema, porque hay muchos temas que me causan curiosidad. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo llegaste a tener un espacio en tele? O sea, este segmento, creo que es el segmento. Sí. Bueno, ¿no? En verdad vengo en tele desde hace muchos años, porque yo concursé en Miss Perú cuando, tú sabes, había velociraptores y demás, hace 1.000.000 de años. Pero concursé en Miss Perú y a raíz de eso, el que tenía la franquicia me invitó a ser directora de Miss Perú. Entonces yo era muy rápida comercializando, digamos, las cuentas que me tocaban a mí como vendedora de la línea para hacer el programa en televisión. Fue así que me llaman de Canal 4 un día y me dicen, ¿sabes qué? Queremos que ya vendiste tus 6 líneas, ahora ayúdame a vender las mías, porque en verdad tú en un mes has vendido todas las líneas y nosotros tenemos 15 ejecutivos y no logramos vender ni una. Y así fue que me invitan a trabajar en ventas en América Televisión. Y de paso hacen un casting para un programa que se llamaba Fin de Semana y estaban buscando a alguien que hiciera como coanimador del programa. Y a mí me gustaba en esa época mucho, no tenía hijas y era muy loca haciendo deporte de aventura. Te imaginarás, cirquera y tal, lo que más me unía era retarme, yo creo que buscando esa adrenalina del circo. Hacía rafting, vuelo en globo aerostático, me encantaba todo lo que fuera deporte de aventura. Entonces las notas que yo hacía tenían que ver con deportes extremos. Entonces me iba todo el día de Urubamba a hacer cosas, me tiraba del río. En el canal tengo un prontuario de roturas de cámaras en esa época. Llegábamos siempre porque claro, los hacía volar en el globo aerostático y de pronto, no sé, se caía. Me acuerdo que hicimos un récord Guinness volando en globo. Y claro, el camarógrafo en la canastilla casi se respiraba así, yo sigue filmando, ¿no? Porque queríamos hacer la nota. Pero el otro camarógrafo lo lancé de un cerro con otro parapentista, digamos, que iba con un hélice atrás. Pero la BTR en esa época pesaba tanto, yo me estoy yendo por las ramas. Pero es bonito, nunca lo he contado. Y salieron del morro, ¡fum! Se lanzaron y parapente con BTR, con cámara, ¡fum! Para abajo por el peso. Luego me metí en un río a hacer rafting también, entonces yo iba con una cámara en mi balsa y en la otra balsa iba el otro camarógrafo, se dieron vuelta, entonces también perdimos otra cámara y así era como, ya en verdad en el canal no querían que salga porque era ya cámara perdida. Pero fueron años muy divertidos, me dio mucha exposición en televisión. Luego Benjamín Kramer, que era quien tenía la franquicia de Miss Perú, me invita a ser directora de Miss Perú, así que por varios años fui directora de Miss Perú. Me encantó esa etapa de trabajar con mujeres como yo, de empoderarlas, chicas que entraban súper jóvenes. Yo también era súper joven, tenía 24 años y las concursantes tenían también 20, 21, o sea, tampoco es que yo era mucho mayor. Claro. Pero le agradezco mucho a Benjamín que me ha dado ese reto, porque también tuve que aprender el manejo de eventos en televisión. Entonces aprendí a trabajar el segundo a segundo. Y después ya empecé a trabajar, en esa época todavía era de Los Crucillat, siempre agradecía con José Francisco que me invita a trabajar de la mano con él en una productora de televisión y de eventos que hacía conciertos, las Superferias La Molina, entonces aprendí a hacer eventos de 80,000 personas, o sea, era como para mí todo era maravilloso, era mi circo pero en grande, claro, ¿no? Y así entré en el mundo de la producción, la televisión, todo como jugando, realmente no... Y muchas cosas se soslapan, ¿no? Han sido como termino acá y empiezo el otro, ¿no? Yo era directora de Miss Perú mientras trabajaba en ventas y además tenía el programa de fin de semana, entonces tenía siempre 3 cosas en el bolsillo. Así que si una me iba mal no importaba, siempre había otras 2 por ahí cocinando o gestionándose. Qué chévere. Muy inquieta. ¿Y cómo comenzaste a dar conferencias? Esto fue curioso, yo hace muchos años atrás, yo te diría como 10, estaba hablando así como contigo hoy, con David Fishman. Uh-huh. Y David me escuchaba. Y yo hablaba. ¿No? Y David me dice, Wendy, ¿tú crees que te ha pasado tu historia de vida para que se vaya contigo? Para que nadie la escuche, ¿no? Porque, claro, uno no va por la vida diciendo, hola, soy Wendy, nací en un circo y tengo una historia de vida que contar, ¿no? Es más, muchas cosas no me enorgullecían, porque cuando yo decía sí, que yo nací en un circo, siempre me salían con la broma de que tu papá era el payaso, ¿no? Yo ya había desarrollado, pues, mi chiste, o mejor dicho, para defenderme, decía algo así, no, es el lanzador de cuchillos, ¿no? Para que ya no me pregunten más, ¿no? Pero no es verdad, mi papá no sabía nada de circo de esa parte, ¿no? Claro.
Y él me dice, yo creo que tu historia de vida te ha pasado para que trasciendas y tienes que hacer algo con ella. Entonces le pone un correo a Jerónimo Pimentel, que es el gerente general ahora de Penguin Random House. Y Jerónimo, nos vamos a tomar un café y firmamos en una servilletita que yo iba a escribir los 3 primeros libros con él. Él estaba en Planeta, se pasa a Penguin y realmente hemos mantenido una relación muy linda. Y en la pandemia me llamó y me dijo, es ahora. Tienes que escribir tu libro, porque yo siempre le decía, no, que estoy con los eventos. Él todos los años me decía, Wendy, ¿cómo vas? No, estoy full tapada, los eventos hasta acá. Ya, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Viene la pandemia y ahí nomás, en marzo, me llaman y me dicen, queremos salir con un ebook y queremos que se llame Reinvéntate, de una. Y que nos enseñes cómo has hecho para reinventarte 20 y tantas veces, hasta, ¿no? Yo iba como 28. Me dice, porque la gente necesita ser creativo y ahorita es el momento. Y salimos con el libro Reinvéntate, que fue un ebook, funcionó súper bien y luego ya el año pasado lanzamos el libro Sé Extraordinario. A raíz del libro me hicieron una entrevista, otra entrevista y de pronto me llaman de España y me dicen queremos que des una charla para un banco. Di la charla, me llamó luego terminando la charla el CEO del banco y me dijo quiero esa misma charla pero para todo mi grupo de ventas porque necesitamos, estamos en pandemia, todos están paralizados con miedo, Gwen, necesito que me ayudes. Y dimos la siguiente charla y de ahí no paré. De ahí empezaron, sí, hubo muchas que fueron virtuales, fue muy fuerte. Para mí como desarrollo como persona, o sea, tú sabes que a veces sabes que sabes hacer las cosas, pero no necesariamente que las sabes trasladar y que te puedan escuchar y captar la atención, ¿no? Entonces eres ese síndrome del impostor, ¿y yo quién soy para hablarle a la gente de qué? ¿No? Pero te vas dando cuenta en cada hora de vuelo que vas teniendo qué debes de ajustar, qué va funcionando, qué no. Y de ahí salió una charla presencial y otra y otra y otra. Y bueno, ya he viajado mucho por Latinoamérica en estos últimos tiempos y en España también. El año pasado he estado 2 veces en España, pero he estado en México, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en fin, muchísimos. Qué chévere, ¿Sí? ¿no? Te felicito. Me parece muy bacán lo que estás haciendo y lo que estás construyendo con tu marca, la historia que tienes. Te quería preguntar ahora, tú eres una persona que lee mucho. Justo has comentado varios autores, varios libros que me llaman la atención, los he leído, me parecen increíbles. Y algo que te quería preguntar es, ¿cuál es la importancia de los eventos presenciales en tu vida? Tú has emprendido muchas veces, organizas eventos, has organizado un evento con personas como Tony Robbins, creo que también con John Maxwell y personas de ese tamaño, de ese calibre. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué una persona debería de interesarle o de decir, ¿por qué voy a pagar para ir a un evento presencial cuando lo puedo ver en internet, puedo escuchar el podcast? ¿Qué diferencias encuentras? Uy, no, la diferencia es abismal. Para empezar, los seres humanos somos seres de energía, ¿no? Y la única forma de conectar realmente, la verdadera conexión es en la presencialidad. Es el hecho de poder sentir lo que tú estás pensando. Si bien es cierto, no podemos comunicarnos porque todavía no tenemos esa habilidad, pero algún día la tendremos. Pero sí a nivel energético conectar es muy fuerte. Yo aprendí mucho del evento de Tony Robbins porque como tuve que hacer la producción y tratar directamente con él y su equipo, una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando armé el layout del escenario, que era un escenario 360 loquísimo, enorme, como siempre, pues los pasillos estaban al medio, ¿no? Lo típico que tienes asientos a la derecha, a la izquierda. Y fue una de las primeras cosas, me dijo, no, esto no funciona. Yo necesito que las mesas del centro estén cerradas. Haz pasillo a la derecha y a la izquierda porque si no, mi energía se va por ese pasillo y la gente no me da el feedback energético que yo necesito. Y a mí se me prendió y yo dije, ¿cómo? ¡Qué genio! O sea, todo lo que aprendí de él en ese evento es como para escribir un libro solo de eso, ¿no? Desde por qué la temperatura del ambiente tiene que estar a tal temperatura, por qué es importante. Él lo pone lo más frío posible. O sea, el evento que yo fui a tener es congelado. ¿Pero sabes por qué? Bueno, yo creo que es porque para que la gente no se duerma, pero dímelo tú, no sé. Bueno, son 2 temas. Él, por la misma nivel de energía que le pone, y son 5 horas a veces que habla o más, dependiendo porque sus eventos es demasiada la energía que él bota, él suda mucho, pues porque es que está como si estuvieras en un ejercicio de calistenia, ¿no? Entonces, lo que la gente no sabe es que él tiene como 5 o 6 camisas idénticas, ¿no? Y en menos de fracción de un segundo, cuando te está haciendo, ¡pum! Sale 3 segundos, ¡pum! Lanzan la música y él ya se está cambiando de camisa. Es loquísimo.
Bueno, no sé si debo de revelar todo eso en esta entrevista, pero hay muchos trucos que aprendí de cosas que él hace antes de salir al escenario. O sea, yo lo miraba así y anotaba más o menos mentalmente, Wendy, no te olvides de esto, ¿por qué salta en el saltarín? ¿Y por qué respira así? ¿Por qué grita como Tarzán? ¿No? Antes de salir, no yo, salta, salta. Yo, cuando salgas vas a saltar, saltar, saltar. Ejercicios de no. Entonces yo copiaba. Entonces tengo casi que un libro para escribir de un evento con Tony. Así podría llamarse el siguiente libro, ¿no? ¿Cómo producir un evento para Tony Robbins? Pero sí, me compré ese saltarín gracias a él. Sí, también, sí, es buenísimo, es buenísimo. Pero bueno, lo que te trato de decir es que aprendí que la energía era vital en los eventos presenciales y que no importa que tú hagas en los eventos virtuales. De hecho, yo di 2 charlas TEDx. Una que la tuve que dar frente a una cámara, ¿no? Y hablarle a la cámara y tú te das cuenta que, claro, haces una broma y del otro lado es como... O sea, y es una energía que tú entregas a un monitor que no te da ningún retorno. Entonces solo das, pero literal del otro lado, si la perciben, si están tomando un café, si le están prestando atención a sus hijos, no lo sabes. La energía que tú tienes en un evento, la forma en la que conectas, en la que aprendes, es como si lo pudieras tocar. Es totalmente distinta, ¿no? Para mí hacer eventos presenciales, hacer una fiesta virtual, que las he hecho durante toda la pandemia, empresas que me decían, tengo la fiesta anual, Wendy, hagamos algo para celebrar y todo, cheers, cheers. Hice una premiación tipo creativa empresarial que le hicimos virtual y era como los premios en su casa, gané, ¿no? Pero vas al evento de creatividad y ves la emoción con la gente cuando se pare, gritan que ganaron y se suben al escenario corriendo. Eso no lo puedes replicar en un evento no presencial. Es otra cosa, es como el agua y el aceite, o sea, no se puede ni comparar. Y realmente creo que la gente a veces no le da el valor a invertir en su conocimiento, en aprender, en decir, ¿sabes qué? No es solo lo que estoy anotando de esa persona, estoy copiando un montón de cosas a nivel más allá que tienen que ver con cómo camina, cómo habla, cómo se para, cómo se conduce, cuál es su poder personal, cuál es su carisma, cuál es la calidez, cuál es, que un poco tiene que ver con estos rasgos que yo hablo mucho en mis charlas de los 5 rasgos de un líder carismático, que es el que hoy en día más se necesita, ¿no? Pero tiene que ver con ese poder personal, no lo puedes copiar en un evento virtual ni en verlo a través de una pantalla, no es lo mismo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, mi vida no sería la misma si no fuera por los eventos que he ido presencialmente. De hecho, el de Tony Robbins, que fue el año pasado, me impactó muchísimo. Y John Maxwell también, cuando fui hace 8 o 9 años. A mí me encanta. Y algo que te quería preguntar es, tú organizas eventos, has ido a muchos eventos. ¿Qué cosa crees que todos los eventos presenciales deberían de tener? Todos deberían generar memorabilidad. Porque aquel evento en el que uno invierte para producirlo, si eres una empresa, si la gente entra y sale de ese evento y a los 2 minutos se le olvida, será un dinero desperdiciado. Es muy importante que cuando vamos a un evento estemos dispuestos a sacarle el jugo, cuando somos los invitados, por decir así, si es un evento, una fiesta, un matrimonio, y quien lo produce tiene que entender que está dando un servicio y que quiere generar un antes y un después, ¿no? Para mí es como el circo, ¿no? Mirar esas caritas de las personas que entraban al circo de una forma, como expectantes y tipo, ¿y acá qué voy a hacer? Y de repente empezabas a ver cuando empezaban, no sé, pues los trapecistas en el aire y la cara cómo les iba cambiando y cómo salían los chicos con sus papás. Y para mí el circo era como ese túnel mágico, que entraban de una forma y salían felices, salían como, wow, viste, no sé qué. Y ya era otra vivencia. Y creo que eso es lo que trato de producir en los eventos, ¿no? Que es generar esa memorabilidad, porque si no será un tiempo perdido. No, me parece excelente lo que dices y vamos a tenerlo en cuenta. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué puede esperar alguien que vaya a verte así como experiencia? Mucha autenticidad, muchas ganas de entregar. O sea, si existiera el felizómetro, Cristian, yo sería Messi. Así te la pongo. Sería Messi. Ojo que no es que todo el tiempo estoy feliz, no, tengo altos y bajos, retos, momentos durísimos, pero sin embargo siento que mi trayecto es súper bueno. He conseguido en la vida todo lo que alguna vez me había propuesto y lo que no me había propuesto también. O sea, cosas que de pronto de chiquita no soñé que se podían realizar. Desde viajes, charlas afuera, conocer gente maravillosa, o sea, tener el contacto con, no sé, con John Maxwell, como dices tú, conocer a un Tony Robbins. Yo ya, de verdad, que no tengo nada que pedirle a la vida. Yo puedo morir hoy feliz, ¿no? Porque ya lo hice todo, lo entregué todo, lo viví todo, lo bailé todo, pero creo que de repente estoy un mini pasito más adelante que algunas personas, y que si te puedo ayudar a invitarte a que después del evento tú conozcas a alguien que podría
compartirte herramientas que le han funcionado para ser mejor persona, ser mejor líder, ser mejor emprendedor, yo voy a ser la persona mejor pagada, ¿no? Buenísimo. Wendy, ¿un libro que recomiendes? La hipótesis de la felicidad de Jonathan Haidt. Nunca lo había escuchado. ¿De qué trata? No, Jonathan Haidt es un psicólogo especialista en la psicología positiva. Él estudia a las personas que son más felices. Y como parte de mi vida, cuando mi papá estuvo muy enfermo, era porque siempre estoy triste y no entendía desde dónde venía la felicidad y me cuestionaba mucho. Me crucé con este libro. Es un poquito técnico y a veces no es tan fácil de leer. Pero a mí me encantaban las estadísticas que él ponía de las investigaciones que había hecho, y en vez de estar estudiando si uno es esquizofrénico o narciso, o sea, la gran mayoría, digamos, la psicología en general está apoyada sobre pilares de encontrar cuál es el defecto del ser humano. Y Jonathan, mi amigo Jonathan, estudia qué es lo que hace a estas personas más felices. Y yo quería esa respuesta, no quería saber cuáles eran mis problemas para no ser feliz, sino cómo podía acceder. Y Jonathan me gusta mucho, te recomiendo mucho ese libro y cuando lo leas me cuentas y hacemos ahí un debate. Lo voy a leer, de todas maneras. Una frase que te guste mucho, que te la repitas constantemente. 2 tengo. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra. Y del suelo no pasas. Las 2 son mías. Las comparto. ¿Algún hábito que tengas ahora que te hubiera gustado tener mucho antes? Darme tiempo para mí misma. Buscar esos espacios donde solo hago algo que me llene el alma a mí, que no tiene que ver con mi esposo, mi familia, el trabajo, sino que sea solo mío y que lo hago porque me guste y ya, sin sentir cargo de conciencia, ¿no? Porque creo que mucho de lo que nos pasa a veces cuando hemos forjado nuestro futuro muy de abajo, y algunas personas me van a entender, es ese falta del sentido de merecimiento. Tú sientes como que no te mereces lo que te está tocando, lo que estás viviendo, y tienes que hacer esa batalla contra ti mismo, decir, sí, te mereces ir y comprarte eso porque has trabajado por ello. Y tú otro yo dices, no, pero ¿para qué lo necesitas? No, con eso, ¿no? Hoy por hoy estoy dedicándome tiempo a mí y la verdad es que es muy rico. Todavía me cuesta porque siempre que estoy como... digo, no, pero debería estar haciendo esto o algo del trabajo, no. A veces me cuesta tomar tiempo para mí, me da cargo de conciencia, pero creo que es algo que he aprendido con el tiempo y voy bien, todavía me falta, pero es algo en lo que estoy trabajando. Y la última pregunta que tengo, es una pregunta que se la hago siempre a todos mis invitados que tengo por primera vez. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Creo que me gustaría que me recuerden como alguien bondadoso, o sea, alguien que inspiró a las personas. No quiero influenciar, en mi caso yo no quiero ser influencer, yo quiero ser inspirencer, ¿no? Entonces me gustaría haber inspirado algunos corazones para que se lancen un poquito más al ruedo sin tanto temor del qué dirán o de si fracasas o no. Si yo puedo ayudar a algunas vidas con mi experiencia a que tengan una mejor vida o se reten a hacer cosas que sueñan, creo que eso sería. Me gustaría que me tilden de inspiradora en algo. Muchas gracias, Wendy. Wendy, eso es todo por este espacio, por este podcast. Pero si quieres dar algún mensaje final, la cámara es toda tuya, puedes hacerlo. Creo que lo importante es buscar ser esa persona carismática que tiene apertura y que trata a todas las personas por igual, independiente de su razón, condición o religión. Creo que en la medida en que entendemos que cuando el mundo es más diverso, es más rico, es más auténtico, es más sabroso, que abramos la mente a esa diversidad que a veces nos cuesta tanto, porque medimos la norma desde un lugar un poco más obtuso, pero que podemos abrirla y ser mejores personas y más abiertas a la diversidad. Creo que invitaría a las personas a eso, a ser más diversos, a no juzgar tanto, a no preocuparnos tanto por las otras personas o qué hacen, sino por lo que la carrera es contra ti mismo, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, todas las experiencias, y nos vemos en Circum Experiencia. De todas maneras, no se lo pierdan si aún no han comprado sus entradas. Tienen que ir, nos vamos a ver ahí, tenemos una cita. Nos vemos.